Educación Técnica número 1, Brigadier General Pascual Echagüe, ubicada en la calle Entre Ríos 1064 de la ciudad de Concord. En este documental vamos a hablar acerca de su contexto histórico, de cómo fue la enseñanza y el aprendizaje en este lugar y también cómo se fundó este establecimiento. El desarrollo socioeconómico, producto de la ampliación del puerto, la extensión del ferrocarril y la llegada de inmigrantes provenientes de Europa, requería de una educación orientada a promover el conocimiento técnico. El 26 de agosto de 1929, durante la segunda presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, fue firmado el decreto que estableció la creación de la escuela en la ciudad. La misma comenzó a funcionar con 11 alumnos inscriptos, pero por no tener local propio, fue cerrada durante los 2 años siguientes. En el año 1933 volvió a abrirse y comenzó el dictado de clases teóricas y talleres en calle Alberdi y San Juan. Jáuregui menciona que a mediados de la década del 40, la institucionalización de la educación técnica se fue produciendo en un contexto de gran crecimiento industrial y expansión del mercado interno. Hacia 1947, el gobierno nacional presentó un plan de reforma escolar en el marco del primer plan quinquenal. Las escuelas técnicas ofrecían niveles sucesivos, cada uno con títulos habilitantes, de capacitación, que duraba 1 año, de perfeccionamiento, que duraba 2 años, y de especialización, que duraba 3 años. En términos de organización de la educación técnica, el Estado peronista incorporó una serie de experiencias educativas vinculadas con la formación de oficios, con la capacitación laboral y con la educación técnica. En el año 1947 se llamó a licitación para construir 10 escuelas fábrica en el país. Se solicitó que uno de estos edificios sea construido en Concordia. El terreno que se empleó fue el del llamado Plaza de los Toros, ubicado por calle Las Heras, San Luis y Entre Ríos. Este lugar fue declarado de utilidad pública sujeto a expropiación. Fue donde se construyó la Escuela Industrial número 22, la actual Escuela de Educación Técnica número 1, Brigadier General Pascual Echagüe. El edificio fue inaugurado en el año 1949 con el nombre de Escuela Fábrica número 22, Presidente Perón. Se dictaban allí cursos de aprendizaje y capacitación profesional para mujeres. Funcionaba también el Instituto Ciclotécnico número 169, en el que los egresados recibían el título de técnicos mecánicos. Esta escuela fue dotada de maquinarias modernas y a la misma concurrían estudiantes de bajos recursos económicos. En ella recibían sus uniformes y material didáctico de aula y de taller. Los trabajos realizados por los estudiantes eran vendidos y el monto de lo recaudado era repartido entre los mismos, razón por la cual todos ellos llevaban una libreta de ahorro. La educación técnica fue destinada principalmente a formar mano de obra para el sector industrial en el contexto del desarrollismo. Bajo la presidencia de Arturo Frondizi y ministerio de Luis Mackay, la escuela fábrica fue unificada con la Escuela Industrial de la Nación. Esta unificación quedó determinada por el decreto número 1356/61 y se materializó el 16 de marzo de 1962, creando así la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1, la cual comprendía un ciclo básico de 3 años, donde estaban las especialidades de ajustador mecánico, tornero mecánico, mecánica del automotor y un ciclo superior o técnico de 3 años adicionales, donde se otorgaba el título de técnico nacional.
En el año 1982, la escuela deja de ser nacional, recibiendo nombre de Escuela Provincial de Educación Técnica. La educación técnica en nuestra ciudad conformaba en esos años una oferta para obtener, mediante la educación, un oficio con rápida salida laboral, por lo que tenía una fuerte demanda principalmente por parte de la clase obrera y con asistencia en su mayoría de varones. El plan de estudio de la escuela técnica se conformaba por 6 años de duración, divididos en 2 ciclos de 3 años cada uno, y distintas especialidades. La modalidad de enseñanza técnica dependía del Consejo Nacional de Educación Técnica, CONET. Este consejo era un organismo donde participaba el Estado, los representantes de los trabajadores y de las cámaras empresariales, y tenía como principal objetivo la homogeneización de la formación técnica y profesional. En nuestra investigación realizamos una entrevista a Manuel Ceballos, que fue egresado de esta escuela en el año 1983. Mi nombre es Manuel Ceballos, me recibí en el año 1983 de técnico electromecánico en la Escuela de Educación Nacional Técnica número 1, Brigadier Pascual Echagüe, de la ciudad de Concordia. Ajá. ¿Usted más o menos recuerda en esa época con cuántos espacios contaba la escuela? Así, por ejemplo, gimnasio, talleres, aulas de taller. Bueno, contaba así, ya contaba con el gimnasio, el que existe hoy en día, y talleres había varios, que era taller de mecánica, donde nos enseñaban tornería, a usar la lima, distintas herramientas. Estaba el taller de electricidad, de carpintería, de hojalatería, taller de fundición, y bueno, creo que eso era, sí, en esa época todos los talleres así que había. ¿En qué lugar se dictaban las clases? Y las clases se dictaban, había una parte teórica que se dictaban en las aulas que estaban, digamos, determinadas así para tal fin. Y había varias divisiones ya también en esa época. A ver, yo recuerdo que, bueno, se dividía el ciclo básico y el ciclo superior, ¿no es cierto? Ajá. El ciclo básico era de primero hasta tercer año, y cuando pasábamos a cuarto año, ahí uno tenía que elegir si seguía electromecánico o maestro mayor de obra. Pero siempre hubo las aulas, digamos, necesarias para que todo lo que estudiáramos ahí lo podíamos hacer en las condiciones que necesitábamos. ¿Tenían alguna vestimenta reglamentaria, por ejemplo, específica para los trabajos de taller o uniformes así? Sí, teníamos para taller, lo que estudiábamos electromecánica era un conjunto azul, llámese en esa época ropa ombú o un overol azul. Y para lo de construcción era lo mismo, pero color caqui. Y para las aulas, o para ir a aula, o a la teoría, era saco, corbata y el pelo bien cortito. ¿Y el tema de los zapatos y botas para trabajo y eso? No, en esa época no se le hacía mucho, ahí tenés, si querés mucho hincapié a la parte de la seguridad industrial. El calzado íbamos, bueno, el que podíamos llevar nosotros nada más, pero no había calzado específico, no había. Sí había poner camisa, pantalones, eso sí. El entrevistado menciona que las clases se dictaban tanto dentro del aula como en talleres que se desarrollaban a contraturno. Estos talleres eran espacios equipados con maquinarias específicas para el desarrollo de clases prácticas, donde se aprendían oficios como mecánica, electricidad, carpintería, hojalatería, entre otros. Respecto a los docentes, ¿cómo enseñaban o qué estrategias utilizaban para enseñar? Los docentes en la época nuestra eran muy de vocación, tenían la vocación por la materia que daban. Y nos machacaban mucho hasta que entendiéramos nosotros. Y sea profesor de física, no sé, de geografía, que por ahí entre las materias no tiene nada que ver, pero nos explicaban hasta que entendiéramos. Y lo que existía en esa época era mucha ejercitación. Por eso, no tenía que quedar. Uno hasta el día de hoy se acuerda de cosas del secundario porque de alguna manera, digamos, se la marcaron a fuego.
y a veces compartiendo con chicos que van ahora a la universidad, uno le puede transmitir esas cosas. ¿Cómo veían usted y sus compañeros al docente? El docente nosotros lo veíamos como una autoridad a la cual le debíamos el respeto. Y bueno, eso lo veíamos de esa manera. Respetábamos mucho al docente. Y bueno, cuando el docente hablaba, en el aula era silencio. No se conversaba o no. Y el que estaba por ahí haciendo algo, distrayendo la clase, como quien dice, primero le llamaban la atención. Y si no, afuera, del aula. ¿El docente era un ejemplo de conducta? Sí, era un ejemplo de conducta. Se machacaba mucho en esa época justamente el ser ejemplo del alumno. Y de alguna manera los alumnos siempre nos mirábamos en algún docente de los que teníamos. Y yo creo que hablando hoy me preguntaron qué lo incentivaba. Y bueno, muchas veces también nos incentivaba el ejemplo que el docente nos reflejaba a nosotros. Y de alguna manera le queríamos copiar eso, o ser como ellos en esa parte. Yo creo que era por la vocación que tenían ellos, como dije antes, y bueno, se veía que a ellos les gustaba de corazón, digámosle así, y eso nos volcaban a nosotros. Había muchos profesionales no docentes dictando las clases y es por eso se notaba mucho la falta de la parte pedagógica en la enseñanza. Los alumnos veían al docente como la autoridad dentro del aula, sentían que le debían respeto y además de eso lo veían como su ejemplo de conducta. Se aspiraba a ser como docente valorando la pasión y la vocación que le ponen todos dentro del aula. A lo largo de tu trayectoria por la escuela, ¿notaste algún tipo de cambio en la manera de enseñar o en la infraestructura de la escuela? La infraestructura nunca fue siempre la misma. Y en la forma de enseñar también. No hubo cambio, hubo siempre un lineamiento, digamos, durante toda mi carrera. Eso se mantuvo siempre desde que empezamos primer año hasta que nos recibimos en el sexto año. Nunca cambió. Hoy en día la Escuela Técnica número 1 se encuentra regida bajo la jurisdicción del gobierno provincial, producto a causa de la transferencia de las instituciones educativas nacionales a las provincias. Hoy se encuentra regida por la ley 26058, en la cual tiene como objetivo regular y ordenar la educación formal, técnica, profesional en el nivel medio y superior no universitario. Esta ley plantea que la educación técnico-profesional promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría. La escuela actualmente tiene como objetivo formar a los alumnos a través de una educación que les permitan desenvolverse en diferentes situaciones y medios. Se propone realizar una formación integral de la persona, apuntando a la capacitación profesional en el área técnica y sostiene que la formación en la escuela tecnológica proporciona una base cultural general y específica que es muy apreciada y necesaria tanto en el mundo del trabajo y la producción como en la sociedad en general, brindando una sólida formación que permita el desarrollo personal y laboral. El edificio cuenta con 21 aulas y 11 espacios destinados a diversas actividades. Entre estos encontramos la biblioteca, la sala de informática, la sala de proyección, el gimnasio, 5 sectores de talleres, 2 laboratorios, una bodega para guardar los materiales y un panóptico que es la oficina técnica.